Bienvenidos a una entrevista más del Economista. En esta ocasión hablaremos de estrategias en el mercado de divisas y en el mercado de materias primas. Para esta entrevista tenemos a Gonzalo Cañete, jefe global de estrategia de mercado de ATFX, y a Enrique Basaldo, analista de mercado de ATFX. Como primera pregunta, me gustaría empezar hablando a grandes rasgos sobre qué son las divisas y cuáles son las principales paridades que existen en el mercado. ¿Quién quiere comenzar con esta pregunta? Como prefieres, Enrique, ¿quieres arrancar tú con esta? Claro, vale, pues a términos grandes, una divisa es cualquier moneda que no sea la moneda nacional. Es decir, en México en México tenemos el peso mexicano y una divisa sería cualquier otra divisa que utilicemos que no sea el peso mexicano. ¿Y cuáles son las principales paridades de divisas? Son aquellas que estén a comparación de el dólar americano. Eh, Podemos hacer una división de tres categorías: pares de divisas mayores, pares de divisas menores y pares de divisas exóticos. En los pares de divisas exóticos vamos a encontrar estas economías que están en crecimiento, como pares de divisas en comparación al peso mexicano, al peso chileno, y en las principales podemos encontrar paridades como el dólar contra el euro, el dólar contra el dólar canadiense. Perfecto. Comentas que también hay, aparte de las divisas principales, divisas exóticas. ¿Me puedes mencionar algunos ejemplos de estas? Sí, estamos hablando de divisas de economías que están en desarrollo, las cuales pueden ser economías como México, divisas como el peso mexicano, como el peso chileno, de economías que se mantienen, que están en crecimiento actualmente, que no se consideran como economías desarrolladas actualmente, en desarrollo. Perfecto. Perfecto. Como siguiente pregunta, me gustaría platicarles, ya que sabemos qué son las divisas, cuáles son las principales paridades, de qué forma las personas que están interesadas en adquirir este tipo de activos pueden invertir en ellas. Tienes la palabra, Gonzalo. Vale, pues bueno, la principal forma de invertir, me gustaría primero indicar a la audiencia, a los inversores, que comprendan que el mercado de divisas es el único mercado que no es un mercado regulado, no es como el mercado de las acciones, es lo que consideramos un mercado OTC, over the counter. Por lo tanto, cuando tenemos que acceder al mercado de divisas, tenemos que accederlo primero a un proveedor que nos dé acceso a ese mercado, es decir, que nos dé intercambio por el valor que nosotros deseemos, es decir, por el valor del activo que queramos, una moneda frente a otra. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer un inversor que cuando quiere operar en divisa es tener una cuenta abierta, una cuenta en la que tenga un cierto balance, unos ciertos fondos con los que poder transaccionar en este tipo de mercados que, insisto una vez más, no es como el mercado de las acciones o el mercado de los bonos, que se consideran mercados regulados. El mercado de divisas es un mercado OTC, maneja un volumen muchísimo mayor que el mercado de acciones o de bonos y suele estar emitido por lo que se llama las sell side, manos privadas, OTC, Black Pools también, piscinas de liquidez simplemente que dan acceso a liquidez a todo tipo de entidades financieras, bancos, fondos de inversión, y estos, por último, al inversor particular, al inversor final, que es el que a través de un broker o a través de un banco de inversión tiene acceso a negociar ciertos pares de divisas. Perfecto. Retomando la misma pregunta, Enrique, tú que te encuentras en México, ¿cuáles dirías que son las ventajas que ofrece ATFX para todos estos inversionistas que buscan invertir en este mercado OTC? Claro, estando en México no es muy fácil tener acceso a poder invertir en divisas. Tenemos varias casas de bolsa que están limitados en estos aspectos. Lo ideal es operar con un broker de Forex como lo es ATFX, y vas a tener las ventajas de que puedes encontrar una gran oferta de divisas en las cuales invertir. Tanto puedes invertir directamente en el peso mexicano. Hemos notado que el superpeso ha tenido un muy buen desarrollo a lo largo de este año por el diferencial de tasas de interés, y muchos en México hemos estado hablando de esta noticia, ¿no? Todo el tiempo hemos estado hablando de esto, de la fuerza que ha tenido el peso mexicano, pero ¿cómo lo puedes aprovechar? ¿De qué forma lo puedes aprovechar si no estás invirtiendo directamente en la divisa? Entonces, al tener acceso a este mercado, puedes obtener los beneficios del rendimiento que te está generando, no solamente al estar invertido en la tasa
de interés, es decir, en bonos o en CETES. Entonces, si hacemos una comparativa del rendimiento que te ofrecen CETES al rendimiento que ha estado generando el peso mexicano a comparación del dólar, es bastante grande, ¿no? Entonces podemos encontrar este tipo de ventajas, obtener rendimientos mayores si estamos operando en la dirección correcta en la divisa, en este caso en la divisa nacional. Correcto. Comentas algo muy importante que es el tema de rendimientos. ¿De qué forma invirtiendo los traders en este tipo de activos pueden obtener beneficios? O sea, ¿qué es lo que determina el precio de cada una de estas divisas? ¿Cuáles serían los factores que pues, pueden decir que en este momento se va a apreciar el peso, se va a depreciar? ¿Y cómo los inversionistas obtienen rendimientos de estos movimientos en el mercado? Vale, tenemos un mercado que ha estado totalmente guiado por un juego o una pelea, por así decirlo, de tasas de interés, en el que tenemos una tasa de interés en Estados Unidos, una tasa de interés en México, y hay un diferencial bastante grande. En México tenemos una tasa de interés de 11.5%. Esto se va determinando por las políticas monetarias que tienen los bancos centrales. Venimos de una época en la cual hemos tenido máximos en inflación tanto en México como en Estados Unidos. Estados Unidos en 2022 alcanzó un máximo de inflación en los últimos 40 años. Y esto es el determinante para que los bancos centrales tomen decisiones en sus políticas monetarias. La función principal en estos momentos, en este contexto económico, es los bancos centrales tratando de reducir la aceleración de la inflación. Utilizan las tasas de interés como herramienta para lograrlo, para poder frenar el consumo o también para estimular el consumo. Esto se ve reflejado directamente en los rendimientos que ofrecen los bonos. Y el rendimiento que ofrecen los bonos va a crear un flujo monetario para cualquiera de las dos divisas. Cuando tenemos un diferencial de tasas tan grande, el flujo de capitales va a irse a ese bono, el cual te está pagando mayor rendimiento. Estamos hablando que al final de cuentas los bonos son inversiones seguras que te ofrecen un rendimiento fijo. Correcto. Y en este momento es más atractivo estar invirtiendo en un rendimiento de un 11%. Entonces, conforme se va desarrollando la inflación, conforme a los cambios que esta va teniendo, los bancos centrales van tomando decisiones en cuanto a sus tasas de interés y cómo van a controlar la inflación. Esto va a terminar con un resultado directo en estos bonos y en el flujo de capitales. Este flujo de capitales es lo que va a hacer que el precio de una divisa suba o baje a comparación de otra. Entonces, entendiendo estos datos, entendiendo hacia dónde va a moverse este flujo de capitales, es que podemos determinar hacia dónde operar en el mercado y poder obtener estos beneficios. No sé si quieras agregar algo al respecto, Gonzalo. Decía, me ha parecido una explicación muy técnica y muy correcta la que ha dado Enrique. Yo simplemente estaba pensando en la explicación más sencilla, es mirando directamente qué es lo que vende un país, te puedes dar cuenta de qué depende el valor de su moneda, en el sentido más simple o más preciso. Por ejemplo, cuando miramos lo que se llaman commodity currencies, aquellas divisas que están muy vinculadas a una materia prima en particular. ¿Cuál? La materia prima que es la principal ruta de exportación de ese país. Por ejemplo, cuando miramos a Noruega, su moneda, la corona noruega, está muy vinculada con el crudo. ¿Por qué? Porque Noruega vende salmones y petróleo. Cuando miramos a Chile, su moneda está muy vinculada al cobre. ¿Por qué? Porque la principal commodity exportación que tiene Chile es el cobre y es el principal productor de cobre del mundo. A Australia le pasa con el oro. Por lo tanto, eso, y como decía Enrique, los diferenciales en la tasa de interés que dictamina cada banco central de cada respectivo país determina dónde me interesa estar más tiempo invertido, más tiempo colocado el dinero, que es el carry trade que se conoce en Forex, que es directamente cuando tengo un dinero, imaginemos dólares, pero resulta que hay una determinada moneda que paga mejor la tasa de interés, que paga mejor la tasa de ahorro, decido convertir mis dólares a esa moneda
para recibir un retorno superior, que es lo que le pasa, por ejemplo, a México, con ese 11 y pico por ciento de tasa referencial del Banco Central de México, que lo que hace es, primero, desincentivar la salida de dinero y, segundo, atraer incluso inversión extranjera o capital disponible para la inversión dentro de México, claro. Por supuesto, recapitulando un poco toda la información que acabamos de escuchar, ¿nos puedes comentar dentro de una estrategia de trading cuáles serían los puntos fundamentales que los inversionistas deberían considerar al momento de invertir en una u otra divisa? Bien, bueno, pues hemos dicho esto, por ejemplo, cuando alguien va a elegir, pongamos por caso sobre cero, cualquiera que nos escuche, cualquier inversor que decida, voy a invertir en una divisa en concreto, mi consejo es que primero analice la balanza comercial de ese país. Hay miles de recursos de información ahora mismo en Internet por los cuales puede ir a cualquiera de las webs, Statista, Trading Economics, y mirar directamente la composición de la balanza comercial de un país determinado, ver cuáles son los países a los que más exporta y qué tipo de activos son los que más exporta, y de ahí determinará cuál es la posible fortaleza de su moneda o no. Y por supuesto también de lo más importante, lo crucial, que es lo que ha dicho en este caso Enrique, ¿cuál es la tasa de interés oficial que paga ese país sobre su moneda? Si sabemos esto, sabemos si nos interesa o no, y siempre que hablemos de una inversión largoplacista o de cobertura a tasa cambiaria, cuando hablamos de especulación pura y dura, ni siquiera nos interesa saber, no nos importa, no precisamos saber cuál es la composición de la balanza comercial, cuál es la dinámica de la política monetaria de ese país, qué tiene en mente ese país a hacer, a menos que estemos hablando de la Reserva Federal, que evidentemente influye al resto del mundo entero y a todas las materias dolarizadas del mundo. Pero cuando hablamos de países, muchas veces lo que nos fijamos es en una síntesis de todos estos factores que queda reflejada en los gráficos en el precio. Abramos la plataforma de ETFX, sacamos un gráfico de un par de divisas en cuestión, y si vemos una tendencia alcista, ya sabemos que la divisa base está mostrando más fortaleza que la divisa secundaria, y si vemos una tendencia bajista, ya vemos que la divisa base está mostrando más debilidad que la divisa secundaria, y en base a esto nos dejamos llevar por los patrones técnicos y por los indicadores que nos muestran sobre compras o sobre ventas, que nos dan oportunidades para comprar algo más barato de lo que suele estar cronológicamente. Como decía Enrique, por ejemplo, estableciendo tasas de inflación de Estados Unidos las máximas en 40 años, que nos dan a entender políticas de tipos de interés más duros, más altos, un dólar más caro. Y efectivamente la evolución del dólar los meses siguientes a esos récords de inflación, ¿cuál ha sido? Un dólar que subía frente al resto de monedas del mundo hasta las últimas palabras de Jerome Powell, ahora en diciembre, que han cambiado por completo el contexto, y que esto sería tema para otra charla también. Y complementando un poquito la respuesta, también siento que es importante que los inversionistas o los traders, cuando van a decidir invertir en una divisa, aparte de revisar la balanza comercial, las tasas de interés, consideren otros datos importantes como lo son las tasas de desempleo, la confianza del consumidor y Producto Interno Bruto. Son indicadores que también nos van a dar con tiempo información acerca de hacia dónde se va a mover la inflación. Creo que en este punto de este contexto económico en el que estamos en el presente, mucho está siendo determinado por hacia dónde se mueve la inflación, y estos datos que acabo de mencionar te van a ayudar a entender con tiempo de anticipación hacia dónde podría moverse la inflación. Totalmente cierto. Y aparte, forma parte del discurso de los banqueros centrales. Cada vez que nos van a decir por qué suben o por qué bajan los tipos de interés, se van a remitir a variables como las que menciona Enrique. Es que el mercado laboral está extremadamente fuerte. En el caso de Estados Unidos, por debajo del 4%. Es que la tasa de crecimiento es del 5.2 interanual en Estados Unidos. Cuando tienen estas cifras, ¿qué les queda? Subir tipos de interés porque se lo pueden permitir. Cuando las cifras van mal, lo que tienen que hacer es darle a la palanca, fabricar más billetes, inyectar más dinero y hacer que el dinero, evidentemente, que la tasa de interés se vaya reduciendo y que haya más crédito disponible y por lo tanto el mercado suba. Así que son los mecanismos de ajuste de la política monetaria. Perfecto. Y para concluir el tema de divisas, me gustaría que ambos respondieran a la siguiente pregunta. 2023 obviamente fue un año de fenómenos macroeconómicos bastante peculiares. Empezó a hablarse mucho del tema de la desdolarización, también empezó a hablarse muy fuertemente del tema de BRICS y obviamente los problemas que existen actualmente en Medio Oriente. Con todas estas perspectivas que nos comentaron, ¿qué nos pueden decir que espera el mercado para 2024? En este caso voy a dejarle la respuesta a Gonzalo porque he escuchado hablar a Gonzalo acerca del BRICS y me parece que tiene mucho que decir. Gracias, Enrique. Sí, y fijaos, simplemente
Una de las cuestiones, por ejemplo, que yo comentaría, el BRICS, cómo a nivel estructura, a nivel plan, la planificación que está haciendo el BRICS es la planificación para la sustitución del sistema monetario actual. Multitud de alternativas de comercio bilateral entre China y otro país, a cambio de que se haga a través de yuan ese comercio. En esa interacción interviene también Rusia, por ejemplo, las sanciones que ha establecido Estados Unidos que han forzado el comercio entre países de Oriente Medio, como es el caso de Irán, con Rusia, con China, las sanciones que pone Estados Unidos contra Europa, contra Rusia, evitando que prospere el comercio fructífero entre Estados Unidos, entre Rusia y Europa, fuerza a Rusia a ser el principal proveedor de energía de China. Por lo tanto, para mí, BRICS es un bloque creado casi bajo el auspicio de Estados Unidos, porque es Estados Unidos a través de las sanciones el que motiva este tipo de relaciones y este tipo de búsquedas de alternativas a un sistema unicontrolado, unimonetario, que es el dólar como divisa mundial, que es Bretton Woods y que es desde la Segunda Guerra Mundial la alternativa. Sin embargo, como factores para 2024, ahora Enrique, comentas si difieres o no en esto. Yo lo que veo ahora mismo es que tenemos, por un lado, el factor que ha cambiado por completo el ciclo bursátil, que ha sido la percepción de que los tipos de interés habían llegado a su fin, la subida de tipos ha llegado a su fin, estábamos en una meseta. Las palabras de Jerome Powell ahora en diciembre han sido brutales, ha cambiado por completo el panorama, ha metido un sprint alcista al mercado increíble, porque básicamente ha dejado la puerta abierta, ha puesto sobre la mesa la opción del recorte de tipos, cuando sabemos que la economía estadounidense ni de lejos se encuentra en una situación que requiera recortes de tipos por una tasa de crecimiento 5.2, ni en sueños habían visto esto, ni lo preveía la Reserva Federal, una tasa de paro por debajo del 4%, unas ventas minoristas mejores de lo esperado también, 0.3 frente a menos 0.1% proyectado en diciembre. Es decir, la economía estadounidense va viento en popa, va muy fuerte. ¿Por qué entonces necesitaría recortes de tipos? Yo creo que lo que prevé la Reserva Federal para 2024 es, primero, que es el Banco Central no de Estados Unidos. La Reserva Federal es el Banco Central del mundo, porque vivimos en un mundo dolarizado. Por lo tanto, la Reserva Federal creo que asume el rol de que de cara a 2024, donde ve una economía en Europa que entra en recesión, 5 meses consecutivos de contracción en la producción industrial alemana, que es la industria de Europa. Tenemos contracción en la producción también de Holanda, la producción de Italia, contracción económica por tercer periodo consecutivo, 3 trimestres consecutivos en negativo para Holanda, que es dentro del top 5 de las mayores economías de Europa. Reino Unido presentaba también este mismo mes las tasas de crecimiento negativo, menos 0.3 frente a un 0% esperado. Europa está en recesión, Europa es el mayor socio comercial de Estados Unidos. China, por otro lado, está presentando síntomas, por segunda vez en lo que va de 2023, de desaceleración económica mediante la caída de los precios a la producción, los PPIs, que salen menores de lo esperado, más débiles en negativo, la balanza comercial también perjudicada. Por lo tanto, lo que vemos en el caso de China son los riesgos a una desaceleración del crecimiento económico chino, que sin duda alguna trae un panorama para 2024 de una economía mundial más lenta, más fría y que probablemente se aproxima más a una recesión global, en la que la Reserva Federal, antes de que ese escenario llegue, pone billetes encima de la mesa y sugiere la posibilidad de que los tipos se puedan recortar si es necesario y anima al mercado, que se dispara, que se vuelve loco y el petróleo empieza a caer y a caer y a caer. Por lo tanto, tenemos las bases sentadas para amortiguar el impacto de una recesión global el próximo año 2024. Los BRICS, dentro de este contexto, lo único que estamos hablando es que buscan rutas de crear alternativas monetarias al dólar, pero que desde luego no van a ser de la noche a la mañana, porque a día de hoy los mercados mundiales, las reservas mundiales están situadas en dólar. Sí, quizás será otra alternativa, buscando vías para empezar, para sustituir al dólar por parte de los BRICS, les haría falta una moneda mundial para quitar a otra moneda mundial. Y crear esa moneda mundial implica una integración de regulación, de sector financiero, de autoridades monetarias a nivel de esos países, que es muy complicada de hacer si tenemos en cuenta que Europa lo hace y lleva 20 años haciéndolo y aún así riñe constantemente por las reglas fiscales dentro de Europa. Imagínate países que están totalmente inconexos, como puede ser China y Brasil, ¿no? Que tienen poca relación cultural. Pues evidentemente es más complicado. La única alternativa para una moneda mundial que sustituya al dólar creo que ya existe. Y creo que los BRICS ya se han dado cuenta de eso también en más de una ocasión por palabras de sus líderes, que es el Bitcoin, básicamente. Por lo tanto, esto es un poco el escenario que yo prevería para 2024. No sé si, Enrique, quieres añadir algún otro factor más, que elecciones Trump o cualquier otro factor que haya descuidado yo en esta cuestión. No, solamente me llama la atención lo que mencionas de que esta moneda mundial ya existe, la cual es Bitcoin, pero también hay algo bastante interesante sucediendo alrededor de el mercado de criptomonedas, hablando específicamente de Bitcoin, lo cual es el ETF,
que está en proceso de regularse por BlackRock. Es un ETF al contado del precio de Bitcoin. Si el BRICS está pensando en utilizar Bitcoin como llegarlo a plantear como esta moneda global, primero tendrían que evitar que BlackRock tome toda la demanda. Lo controle. Exactamente, ¿no? Entonces sí, lo veo bastante difícil que al menos en el corto plazo puedan llegar a poner una moneda global que llegue a sustituir el dólar. Perfecto. Comentabas algo muy interesante, Gonzalo, que es que para 2024 probablemente se espere una recesión. En este escenario, ¿cuáles serían las recomendaciones para todos los traders? Bueno, a mí hay una cuestión que me gusta mucho, pero estamos hablando del final 2023, lo cual no quiere decir que para 2024 sea una cuestión. Por ejemplo, un mercado altamente descontado ahora y con niveles muy atractivos no es el sector tecnológico, por ejemplo, que está extremadamente fuerte. Miramos Nasdaq y crece a lo bestia, crece mucho más rápido que el resto. Pero sí, por ejemplo, miraría sectores como el de la energía. Tenemos al gas, al petróleo, la industria del gas y el petróleo completamente castigadas. Tenemos una caída del crudo que no hemos visto a lo mejor desde el crash de la era COVID 2020 o el crash de 2014 con la caída del crudo a $25 el barril. Entonces estamos viendo situaciones en las que se está acercando a $65 el barril el crudo. Esto es interesante porque primero, si hay una recesión global, el crudo evidentemente va a tener difícil repuntar. Sin embargo, si existen medidas de estímulo monetarias ya puestas sobre la mesa por parte de la Reserva Federal, quedaría la posibilidad de que el crudo sobreviva y que el crudo lo pueda hacer viendo en 2024. ¿Qué pasa? Que ahora sí es en este momento donde tenemos súper descontados todos los activos relacionados con el crudo. Y estoy hablando, por ejemplo, de compañías como ExxonMobil, Chevron, que están en rangos mínimos de rangos de año y medio, 2 años, con niveles muy atractivos de precio, porque siguen teniendo una fortaleza alcista en lo que se refiere a gráficos, pero han dejado una lateralidad muy marcada por las caídas del crudo. Si existe la posibilidad de que el crudo realmente haga base, y lo ha hecho porque gráficamente podemos ver que, por ejemplo, del año 2011 al año 2014 el crudo estuvo cotizando pues 3-4 años seguidos por encima de $80 el barril, 80 y pico dólares el barril, llegando a 100, 115 y demás con las guerras de las primaveras árabes y demás. Tenemos un contexto muy parecido. Tenemos un conflicto en Oriente Medio, un conflicto que además implica a productores de crudo. Estamos viendo que ese conflicto parece que se ha calmado, pero lo que sabemos es que hay un despliegue militar muy fuerte en torno a ese conflicto. Tenemos países con muchísima influencia en Oriente Medio, países de una envergadura enorme, como es el caso de Irán o Arabia Saudita, que no están contentos con ese conflicto. Tenemos países como Yemen, que están literalmente, grupos armados en Yemen, están bombardeando las embarcaciones que tratan de cruzar el Mar Rojo hacia Israel. E Israel está teniendo que bordear toda África para llegar a los puertos a través de la ruta mediterránea, lo cual es larguísimo, es triplicar o cuadruplicar la longitud del viaje de la ruta de exportación que tiene Israel. Por lo tanto, ese conflicto tiene que resolverse. ¿Y cómo se va a resolver? No parece que Israel esté por la labor de ir desescalándolo, sencillamente porque Israel ya está ocupando toda la parte de Gaza. Por lo que sabemos, además, es algo que era bastante previsible, porque muchos servicios de inteligencia nos dijeron en su momento que Israel estaba más que de sobreinformado de lo que iba a ocurrir y que probablemente lo dejó ocurrir, dejó que sucediese para utilizarlo como pretexto para terminar de ocupar la franja de Gaza, que se ha ido reduciendo con los años. Y también hay yacimientos de gas y crudo en la franja de Gaza que a día de hoy están bajo la tutela, bajo la explotación de las autoridades de Gaza, en este caso de Hamas, que el propio Servicio de Inteligencia de Israel decía que no se podía permitir que Hamas tuviese acceso a eso, desde el año 2006, que era cuando el director del Mossad habló de este tema, y el principal explotador de esos yacimientos es British Gas, es los británicos. Así que veo muchos cabos sueltos en Oriente Medio que podrían detonar un conflicto a mayor escala, que podrían lanzar el precio del crudo, sabiendo además que uno de los principales explotadores de crudo que está en la zona de Gaza es británico, es Reino Unido. Hay un cruce enorme de intereses en esta zona y por lo tanto el crudo está extremadamente bajo. Aprovechemos el momentum para tomar posiciones en nuestras carteras que nos permitan estar expuestos a un sector que ha sido castigado, que es el sector energético, bien por la época COVID, ahora por el tema de desacuerdos dentro de la propia OPEP con países productores de África del Norte y con una posible recesión global que venga de antemano por una China que no parece estar rugiendo como es el dragón asiático, produciendo al máximo, sino que parece que tiene tibias dificultades para continuar con un sector inmobiliario muy complicado
comprometido. Así que en resumen, es el panorama perfecto para el que el crudo esté bajo. La cuestión está en si va a seguir cayendo o si deberíamos aprovechar estos descuentos, estas rebajas en los precios para posicionarnos una buena parte de la cartera en un sector que podría, bajo una recuperación, dar un rendimiento de un 20, un 30% de un año perfectamente y con calma, viendo el panorama actual. Perfecto. Enrique, Gonzalo nos habla de crudo, de materias primas, de oro. En un contexto de inversiones, ¿nos puedes platicar un poquito qué son estas materias primas, cómo los inversionistas pueden adquirirlas y de qué forma ITFX les facilita esta herramienta a los usuarios? Claro, vale. Cuando hablamos de inversión o trading en materias primas como el petróleo, como el oro, no estamos hablando directamente de ir a comprar el activo subyacente. En ATFX tienes acceso a contratos por diferencias que son contratos por diferencias de precio del activo subyacente. El activo subyacente sería la materia prima tal cual. Y nosotros lo que hacemos es brindar la cotización para que tú puedas tener acceso a contratos con los cuales puedes generar ganancias por la diferencia de precio en el cual compraste o vendiste y al cual cerraste la operación. En el caso de lo que menciona Gonzalo de la perspectiva, expectativa que tiene, hay cosas que puedo sumar un poco más a los motivos de por qué esperaría también que el precio del petróleo se encarezca, pero creo que de eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, supongamos que si actualmente el precio del petróleo está en $72 y yo realizo una operación con un contrato por diferencia de compra al precio de 72 y este llega a encarecerse a $100, la forma en la cual yo me estaría beneficiando es por la diferencia de precios en el cual compro y en el cual vendo, y ATFX te da acceso directamente para que puedas adquirir estos contratos. Perfecto. Complementando tu respuesta, ¿nos puedes platicar un poquito sobre cuáles son los factores que determinan el precio del petróleo y de y de algunas otras materias primas? Claro, principalmente hablamos de oferta y demanda. En el caso de el oro, podemos ver el oro como un activo de refugio, el cual se voltea a ver cuando hay momentos de riesgo, no necesariamente de crisis, sino cuando empieza a haber riesgo de probables crisis, se busca entrar a algún activo que mantenga su valor en el tiempo. Si nos ponemos a ver el gráfico del oro en un muy largo plazo, vemos que mantiene una tendencia alcista, aunque desde 2020 el precio se ha mantenido en un rango totalmente lateral. Y en el caso de materias primas como el petróleo, podemos hablar de conflictos que suceden en Medio Oriente, como de lo que estaba hablando Gonzalo acerca de Hamas e Israel, que ponen en riesgo las producciones e importaciones de los principales productores. También hay ciertos datos a los que podemos poner atención, como lo son inventarios de petróleo, en los cuales cada semana vamos viendo si la producción, si la importación aumenta o se reduce. De igual forma, hay datos en los cuales podemos guiarnos para entender si el precio del oro, si el precio del oro va a estar subiendo o bajando, que de igual forma son datos económicos que nos dan ideas acerca del dólar, los mismos que ya habíamos mencionado hace unos momentos, y dependiendo estos contextos que pueden ser geopolíticos, económicos o hasta sociales, se puede determinar el precio de alguna de estas materias. Por ejemplo, en 2019, si no me equivoco, el precio del petróleo cayó a números negativos. Eso fue cuando inició la pandemia. ¿Por qué? Porque vimos cómo la producción de petróleo se mantiene de forma constante y de un momento a otro te detienen el consumo de energéticos, porque ya no puedes salir a tu calle, ya no puedes salir a la calle a consumir, ya no puedes utilizar tu automóvil, ya no lo utilizas con tanta frecuencia, el consumo cae de manera repentina y fuerte. Cuando hay una oferta que se continúa creando, que no se puede detener así de un momento a otro. Estamos hablando de un juego de oferta y demanda que se determina por los contextos
geopolíticos económicos que van a hacer que las personas que van a aumentar o reducir el consumo de estos energéticos. Correcto. Gonzalo, me gustaría que complementaras un poquito la parte que nos platicó Enrique sobre que durante la pandemia el precio del petróleo cayó a números negativos. ¿Nos puedes explicar a qué se debe esta situación, que pues básicamente es algo que nunca había pasado? Y también cómo ATFX como broker manejó esta situación. Estás muteado, Gonzalo. Perdón, se me olvidó que me muteo. Gracias, Roberto. Decía, durante la pandemia, yo no estaba en ATFX durante la pandemia, trabajaba para otra entidad financiera en aquel momento. De todos modos, seguía, por supuesto, el movimiento del mercado, estaba atento, tenía un grupo de inversores que constantemente les mantenía informados sobre lo que estaba sucediendo. La explicación para muchos era irracional, que ver un precio de un activo en negativo, es decir, que directamente te pagasen por llevarte el crudo más que comprarlo. La explicación racional que había tras de esto era primero un parón de máquinas como jamás se había conocido tampoco antes, que era la suspensión completa de toda actividad económica. Es decir, lo que fue conocido como el lockdown, que era el cierre total de la economía. Tuvimos indicadores como el Dry Baltic, que es un indicador que muestra los costes del tráfico marítimo hundiéndose, es decir, prácticamente se pararon todas las máquinas. Y claro, si cae la actividad económica, cae el trasiego, cae la transacción de activos, lo que cae también es el transporte de los mismos y por lo tanto el consumo de combustible para transportar esos tipos de activos. ¿Qué ocurrió? Que se encontraron a los pocos meses, un mes, 2, 3 meses, cuando la economía no terminaba de resolver esta situación, aplanar la curva, decían, ¿no? Lo que se encontró fue que había un excedente de combustible en reservas. El espacio para guardar ese combustible es limitado y por lo tanto al final el coste que tiene el storage, el almacenaje de combustible era más alto que el propio precio del barril. Por eso llegó a estar en negativo. En el momento en que el precio del barril estaba por debajo del coste de guardar ese barril, que estaba totalmente saturado, es decir, no había espacio y por lo tanto el coste de almacenaje era mucho mayor que lo es habitualmente porque no había espacio físico donde colocarlos. De hecho, muchos exportadores de crudo tenían como alternativa el uso de buques, que en vez de dejarlo en almacenaje, los buques estuviesen circulando de un lado a otro porque era más barato tener al buque circulando que no dejar el combustible en storage, en almacenaje. Y de hecho eso hizo también que después viniese también escasez de convoys para el transporte marítimo, es decir, que no hubiese suficientes disponibles porque se estaban utilizando para almacenar en el mar, en aguas internacionales, el petróleo, hasta que el precio del crudo se normalizase de nuevo y volviese a ser un precio racional y se pudiese trabajar. En cuanto a cómo trata esto ATFX o cómo trataría un broker este tipo de escenarios, es sencillo. El factor cuando determinamos que existe algún tipo de evento de mercado que está generando anormalidades en el precio, lo primero que tenemos que hacer es informar a los clientes. Se suele mandar un correo electrónico, se les suele informar de, mira, está ocurriendo esto, y por lo tanto, como medida de seguridad, lo que vamos a hacer es considerar que este tipo de activos, primero, no te recomendamos que los operes, o si los operas, lo hagas con mucha precaución porque no sabemos cuál va a ser la evolución que tenga este precio. Eso vaya por delante, por un lado. Otro, reducir el grado de apalancamiento que se conceda a ese tipo de activo. No es lo mismo que un cliente pueda tener $10.000 y decide invertir $500.000, $600.000 en un activo, $1 millón, por ejemplo. Desde los 10.000 decide invertir $1 millón, lo cual ya es muy agresivo, pero en un activo que se mueve extremadamente poco. Invierte en un bono, por ejemplo, a 20 años de Estados Unidos. Bueno, pues esto va a fluctuar y va a moverse un 0,% o lo que sea diario y va a poder ir viendo la evolución que va teniendo esta operación. Pero cuando estamos hablando de activos altamente volátiles por situaciones muy concretas, hablamos por ejemplo de un oro durante el conflicto de Israel, hablamos de una libra durante la votación del Brexit, hablamos de un franco suizo tras la decisión del Banco Nacional Suizo de cambiar la tasa cambiaria sin aviso previo. Este tipo de black swans, de cisnes negros, de situaciones que nadie era capaz de prever, nos hace muchas veces desde el punto de vista de los brokers a emitir a nuestros clientes correos diciéndoles: te aviso, atención, este tipo de evento está en la agenda, esto va a pasar la semana que viene y por precaución vamos a reducir la exposición a este tipo de activos. Por lo tanto,
no vas a poder invertir $1.000.000 con $10.000. Vas a poder, como mucho, con $10.000 a lo mejor invertir $50.000 o algo que consideremos que es evidentemente menos riesgoso que meterte de golpe con una cantidad tan expuesta al mercado. Esa es la principal medida que toman los brokers cuando vemos que existen riesgos de que la volatilidad de un determinado activo de inversión pueda dispararse y por lo tanto tratamos de advertir al cliente que no es buena idea estar muy expuesto a ese activo por lo que va a pasar, porque si sale bien, Roberto, se hacen millonarios, pero si sale mal tienen una capacidad de pérdida muy elevada y por lo tanto preferimos que nuestros clientes mantengan una vida financiera saludable a que cometan excesos que les puedan o hacer ricos o costarles su dinero, evidentemente. Perfecto. Y para concluir, me gustaría que platicáramos un poco sobre el futuro de las materias primas. Actualmente se habla mucho sobre la electromovilidad, sobre el tema del litio, qué es lo que podemos esperar a corto, mediano y largo plazo para el petróleo y cuáles podrías considerar que son las materias primas del futuro. Bueno, ¿Quieres empezar tú, Enrique? Si gustas, puedo empezar con el tema del petróleo. Por supuesto. Vale. Pues como habíamos estado platicando hasta el momento, el petróleo ha estado en bastante movimiento desde que inició la pandemia. Hemos visto el precio del petróleo estar en negativo. También hemos visto al precio del petróleo llegar a alcanzar los $125. Después de esto vimos tendencias bajistas en el precio. Y actualmente el contexto está muy, muy interesante. Tenemos por una parte el conflicto entre Hamas e Israel, que claro, hablar de conflictos en Medio Oriente van a afectar la cotización de este tipo de energéticos como el petróleo WTI, y en los cuales desde un inicio pensamos en que el precio del petróleo se va a encarecer cuando tenemos estos conflictos. Pero también hay otro punto muy importante del cual no se está hablando mucho, que son los recortes por parte de la OPEP, entre los cuales ya tienen pensado para 2024 hacer recortes o continuar con los recortes que pueden llegar hasta 900,000 barriles de petróleo por día. Entonces estamos hablando de un energético que está presionado por un conflicto en Medio Oriente, al mismo tiempo que está siendo presionado por recortes por parte de la OPEP. Entonces esto sí nos crea un panorama bastante positivo para empezar a pensar en movimientos alcistas en el precio del petróleo que tal vez puedan llegar a llevar el precio de los $100 nuevamente en el 2024, si no cambian las cosas o el contexto sigue siendo de la misma forma, desde mi punto de vista. Gonzalo, ¿qué nos puedes platicar tú respecto a lo que podemos esperar en el futuro de las materias primas? Bueno, Enrique ha dejado muy bien cubierto todo el panorama para el crudo, que es la materia prima por excelencia, estrella. Entonces, creo que podría ser interesante echarle un vistazo o que observemos, investiguemos y sigamos el comportamiento de otro tipo de materias primas, dada todo el cambio que estamos viendo a nivel político los últimos años, lo que llaman el Green Deal, las energías verdes, los acuerdos verdes, la promoción de alternativas energéticas. México, por ejemplo, teníamos al presidente hace poco sugiriendo ese proyecto que existiría de un puerto de hidrógeno verde disponible desde México como un proyecto de inversión muy potente para México. Por lo tanto, creo que existe una serie de materias primas vinculadas a coches eléctricos, paneles solares, que son las que también están atrayendo mucho la atención, incluso no solamente desde el punto de vista de la inversión, que evidentemente es así, sino a través del punto de vista estratégico, geoestratégico. Estamos hablando del litio, estamos hablando del cobalto, estamos hablando de tierras raras cuyo mercado está prácticamente controlado por China. Es decir, toda esta serie de minerales secundarios que permiten la producción de baterías, el mantenimiento de baterías, la creación de circuitos para ese tipo de baterías y los paneles solares, en este caso. Hablamos previamente pues, del cobre para el cableado de paneles solares, el silicio que hace falta también para las pantallas de paneles solares. Es decir, hay una serie de minerales que están altamente vinculados con las energías renovables, son las energías limpias, y tenemos por otro lado una declarada intención por parte de las autoridades de invertir el dinero que haga falta en este tipo de sectores. Tenemos a China produciendo coches eléctricos como un loco, auténticamente como un loco, superando las cuotas de producción que ya tenían los países occidentales, que fueron los que inicialmente
se pusieron a producir coches eléctricos y por lo tanto creo que el futuro probablemente va por ese lado porque tenemos un sector altamente protegido. Es decir, si por un lado hemos dicho invertir en gas y en crudo, en la industria del gas y el crudo, porque está altamente castigada y abaratada, por este lado lo que estaríamos diciendo es que las materias primas minerales, tierras raras, litio, cobalto, níquel, cobre incluso a nivel de circuitos, silicio a nivel de pantallas, todo este tipo de minerales van a estar demandados porque las principales potencias económicas, Estados Unidos y Europa, están gastando mucho presupuesto, y con esto incluyo, por ejemplo, el déficit presupuestario alemán, que es una excepción a nivel histórico, porque los alemanes son ahorradores, no son gastadores, por decirlo así, y están incurriendo en un déficit presupuestario que cuesta problemas internos dentro de Alemania, de batallas legales con el Tribunal Constitucional de Alemania por aumentar el presupuesto, y ese presupuesto es dinero alemán muy bien invertido que va a ir probablemente a todo este tipo de componentes de energías renovables que van a necesitar una alta cuota de inputs, de demanda de este tipo de minerales. Por lo tanto, parece que el flujo de alimentación de este tipo de minerales va a seguir siendo positivo cuando vemos que incluso Volkswagen, General Motors están tornando hacia la producción cada vez más, igual, insisto, por cuestiones gubernamentales, regulación, una producción más enfocada a coche eléctrico, energía verde, porque el gobierno lo pide así. Añadámosle subvenciones a este tipo de sectores, ventajas fiscales frente a otros, las inversiones ESG, todo este tipo de cuestiones van a favorecer ese ciclo. Así que, como solemos decir, una vela puesta a Dios y otra al diablo, en el sentido de que no sabemos qué sector es el que energético es el que va a prosperar, pero sí sabemos que nos conviene estar presentes en ambos sectores y sus materias primas subyacentes son el crudo y el gas por un lado y minerales para la producción de energía renovable por el otro. Perfecto, pues esas serían todas las preguntas. No sé si hay algo más que gusten agregar. Por mi parte me he quedado a gusto con todo lo que he ido contando. Sí, por mi parte también. Lo único que siempre es bueno agregar al final de estas pláticas, pues es un pequeño mensaje de que gestionen su riesgo. Es lo más importante al momento de hacer cualquier tipo de inversión, ya sea hasta en bonos, ¿no? Todo implica riesgo, todo tiene riesgo al momento de invertir tu dinero, y más si estamos hablando específicamente de activos apalancados. Entonces gestionen bien su riesgo, sepan cuánto dinero están poniendo en riesgo antes de abrir cualquier operación y no superen sus límites, no vayan a querer volverse millonarios en una sola operación si esa operación les puede quitar todo el dinero que tienen en su cuenta de trading. Totalmente de acuerdo. Perfecto.